Unión de Educadores de la Provincia de Córdoba, junto a los docentes en defensa de la educación pública. Muy bienvenidos a una nueva edición de Principio Activo Salud y Sociedad. Desde nuestro programa elegimos hacer comunicación crítica y mostrarles lo que muchas veces no muestran los grandes medios de comunicación. Hoy vamos a hablar de gestión pública, gestión comunal. Elegimos para hablar de este tema a Daniel Jadwe. Él es alcalde de Recoleta, en Chile, y está primero en las encuestas, el preferido de los chilenos, como candidato a presidente. Es alcalde de la comuna desde el 2012, fue reelecto en el 2016 con el 54% de los votos. Hoy, Recoleta tiene universidad popular, farmacia popular, óptica popular. ¿Cómo se llega a gestionar de forma eficiente? Bueno, Daniel Jadwe, arquitecto y sociólogo, nos lo cuenta. Los límites son siempre ideológicos, ¿no? Acá en Chile uno lo podría decir. Siempre nos dijeron que todo lo que nosotros hemos hecho no se podía hacer, ¿no? Y había un entramado legal que lo impedía, supuestamente. Pero cuando hay voluntad política y convicción ideológica, el límite se borra, ¿no? A nosotros nos dijeron, mira, el Estado no puede hacer acto de comercio y por lo tanto no puede vender. Nosotros dijimos, no, pero cuidado, el acto de comercio se define de otra manera. Se define por el acto de compraventa y se define por la fijación de precios, que es cuando alguien compra un valor y vende a otro valor distinto para incorporar en esta diferencia tanto la utilidad como el costo operacional. Entonces, si uno compra un valor y uno vende al mismo valor que compra, no tiene fijación de precio y por lo tanto no es acto de comercio. Y al no ser acto de comercio, el Estado lo puede hacer. Lo que hay que hacer es que el Estado tiene que internalizar en su presupuesto general, ¿no?, el costo operacional y no buscar ninguna utilidad. Entonces empezaron a surgir estas iniciativas populares que fueron un dique al modelo, ¿no? Aquí en Recoleta ya el valor de los medicamentos no lo define el mercado, lo define la farmacia popular. El valor de los lentes no lo define el mercado, lo define la óptica popular. El valor de los arriendos también ya hay una referencia en la inmobiliaria popular. Entonces empieza a darse un cambio en el imaginario colectivo que dice, mira, el país puede ser distinto. Cuando nosotros hablamos de participación, hablamos de incorporar a la ciudadanía en la toma de decisiones cotidianas, ¿no? Y en el uso de los recursos y en el uso de la infraestructura de manera cotidiana. Esto parte de la convicción de que ellos son el Estado. La ciudadanía es el Estado. Y son los dueños de la infraestructura, de los edificios, de las platas, de todo. Por lo tanto, los colegios los dirigen directorios colegiados de educación. Un director puesto por la municipalidad, que es el sostenedor, acompañado de 2 representantes de los padres, 2 representantes de los profesores, 2 representantes de los estudiantes, 2 representantes de los asistentes. Ahí se define el proyecto educativo, ahí se sanciona el proyecto de convivencia escolar, ahí se sanciona a los alumnos, se evalúa a los profesores, ¿no? Entonces se genera una dinámica de participación que no es un acto de participación, sino que es una dinámica permanente. Lo mismo en los directores de salud, ¿no? Lo mismo, por ejemplo, cuando los jóvenes dicen, alcalde, no tenemos dónde reunirnos. Todos nos dicen que salgamos de las calles, pero si pedimos un espacio para reunirnos, todos nos lo niegan. Entonces ahí abrimos los colegios hasta las 10 de la noche, todo el sábado y todo el domingo, y le decimos, bueno, los colegios son de ustedes son los dueños. Entren y hagan todas las actividades que quieran, pueden ocupar después de que termina el funcionamiento como colegio, lo pueden ocupar como centro cultural, hoy día lo ocupan además como universidad abierta y van a estudiar ramos universitarios gratuitos, ¿no?, hasta las 10 de la noche. Entonces empieza una dinámica completamente distinta. Cuando nosotros decimos, bueno, ¿cómo acercamos la salud a la gente? Y le decimos a las juntas de vecinos, oye, pero hagamos una cosa,
te construyo 2 boxes de atención en tu junta de vecinos. Tú organizas la demanda, yo te instalo la oferta y llevamos médicos de la familia a atender a las juntas de vecinos y resulta que el 70% de los adultos mayores se termina atendiendo no más de 3-4 cuadras de su casa. No tiene que levantarse temprano, no tiene que movilizarse al consultorio, no tiene que llegar a hacer fila para tener un número. Se van generando dinámicas de participación en donde luego esto, cuando se convierte en una actividad fecunda, cuando llega una pandemia y ya tenía toda la organización lista para poder empezar a ir inmediatamente a atender a los enfermos, a ayudar a los que menos tienen, a armar las 58 ollas comunes que entregan más de 20.000 raciones semanales de alimentos en una comuna que pasa una pandemia, una comuna popular, que pasa una pandemia con mucho menos problemas que muchas otras comunas que no tienen este tejido activo, dinamizado. La situación generalizada, sociocultural, es de una desconfianza inconsciente en donde abundan estas frases célebres de son todos iguales, da lo mismo por quién votar, ¿para qué voy a ir a votar si mañana me tengo que levantar a trabajar igual? ¿No? La gente no entiende, pero busca siempre algo novedoso que le ayude a mejorar su vida. Entonces, para pasar de la desconfianza inconsciente a la confianza inconsciente, tienes que invertir tiempo, trabajo voluntario, ¿no?, en cambiar la vida para mejor, en algunos de los ámbitos de la vida. Eso genera inmediatamente una actitud de confianza que, aunque no tenga conciencia, le permite abrir la mente para escuchar. Entonces, cuando tú logras incidir en la vida de las personas y cambiarla para mejor, ya tienes una actitud intelectual mucho más receptiva a la segunda etapa, que es cuando tú vas de la confianza inconsciente a la confianza consciente, ¿no? Y eso se logra a través de un trabajo que ya no solo es social, para mejorar la vida incidiendo en ella, sino que también es cultural, de tal manera de no solo incidir, sino que también influir, ya no en la vida, sino que en el pensamiento, ¿no? Cuando tú logras hacer eso, pasa a la tercera fase, en donde ya tienes una confianza consciente, ¿no? Y por lo tanto puedes incorporar la variable política del trabajo y empezar a ocupar todos los espacios políticos que se van abriendo en los colegios, en los centros de padres, en los centros de madres, en las juntas de vecinos, en los centros de estudiantes, y cuando has avanzado en eso, llega el tiempo en donde te conviertes en gobierno, ¿no? Porque efectivamente has ido incrementando la conciencia y preparando a la ciudadanía, al pueblo, ¿no?, al territorio, para tomar su propio gobierno y gobernar. Y ahí es cuando tú tienes que entender que ellos son el Estado y que tú llegas al puesto a mandar obedeciendo, que tú llegas en el puesto simplemente a ser un empleado de la ciudadanía, que es la dueña de los recursos, que es la dueña de la infraestructura, y que efectivamente esto te permite avanzar, porque para el modelo neoliberal las municipalidades, los gobiernos locales, son la última frontera de contención social para blindar al Estado que actúa como instrumento de dominación de clase, ¿no? Entonces van a joder a los gobiernos locales sobre educación, pero son las políticas centrales las que impiden mejorar la educación. Van a joder a los gobiernos locales para mejorar la salud, pero son las políticas centrales y la falta de financiamiento la que jode la salud, ¿no? Entonces todos discuten acá y critican a los gobernadores locales, a los alcaldes, sin entender que el problema está en el aparato de dominación que es el Estado Nacional, ¿no? Cuando tú logras hacer ese cambio, ¿no?, y logras avanzar y metes y conviertes a las organizaciones sociales en la última frontera del Estado, ya inviertes todo el proceso. Y ellos son parte, ¿no?, de este instrumento. Y empieza ya a dejar de funcionar como instrumento de dominación de clases, sino que empieza a funcionar como el cerebro de la sociedad que aspira al bien común buscando solucionar y mitigar los dolores, los problemas, las demandas, las expectativas, logrando que ellos puedan cumplir sus sueños, y empieza a generar un círculo virtuoso, ¿no?, de construcción de confianza, movilización de la energía, potenciación de la organización, ¿no?, generación de la comunidad, reconstrucción de la comunidad, y eso termina dándote el poder en la base, lo que en términos nuestros significaría la dualidad de poder. Compartimos así una experiencia que nos demuestra que la decisión política es fundamental para demostrar que vivir mejor es posible.
Seguimos en Principio Activo, Salud y Sociedad. En el próximo bloque abordamos un informe especial sobre Policía Judicial. Unión de Educadores de la Provincia de Córdoba, junto a los docentes en defensa de la educación pública. Obra social del personal de la industria gráfica de la provincia de Córdoba. Defendemos el sistema solidario de atención de la salud. La salud es un derecho, no un negocio. Seguimos en Principio Activo, Salud y Sociedad para hablar de la Policía Judicial. ¿Sabemos de qué se trata? ¿Sabemos quién hace este trabajo? ¿Sabemos cómo es su trabajo? Atendemos en consultorio a víctimas de delitos que han sido lesionadas o se ha alterado su salud, de delitos de violencia familiar, de violencia de género, también delitos contra la integridad sexual, otros delitos como robo, en donde la persona resulta lesionada. También vemos en otro caso pacientes en un consultorio de detenidos, en donde evaluamos fundamentalmente si pueden estar detenidos o no, ¿sí?, previo a su alojamiento. Y otra de nuestras tareas, y quizás la más emblemática, es el trabajo en el lugar del hecho donde ocurre una muerte violenta. Las muertes violentas, digamos, hay varios tipos, pero fundamentalmente se trata de accidentes, suicidios, homicidios y muertes de etiología dudosa. Para trabajar en el lugar del hecho se conforma un equipo interdisciplinario formado por técnicos, fundamentalmente fotógrafos, planímetras, un técnico papilóscopo de huellas y rastros y el médico legal. Nosotros acudimos a ese lugar del hecho donde ha ocurrido un delito, donde hay una víctima fatal. La función de todo el equipo, y que es interdisciplinaria, consiste en fijar esa escena del crimen y empezar a relevar y a identificar todos los elementos que tienen interés criminalístico. Es un hecho dramático que ocurre una vez en la vida o pocas veces en la vida de una familia, de una sociedad o de un conjunto de personas. Por la naturaleza de nuestro trabajo, lo vemos de manera permanente, ¿no? Y tras una intervención viene otra, y luego de esa otra, y así. Y en cada una de esas intervenciones uno, además de ver esa escena que es violenta, que es dramática, traumática, interactúa también con el entorno. El trabajo de campo tiene un desgaste físico porque vamos a lugares inhóspitos, en terrenos complicados, de día, de noche, inclemencias climáticas. Entonces, bueno, también tiene que ver con un desgaste físico que con el paso de los años se hace más fuerte, ¿no? Se hace difícil de llevar. Nosotros representamos a la sociedad que es el Ministerio Público Fiscal. Nosotros somos la parte de represores del delito. Hablando bien esa palabra, represora, suele sonar un poquito medio mal, ¿no? Pero en realidad es eso. Reprimimos el delito. Y podemos y debemos incriminar o desincriminar a las personas. ¿Mediante qué? Mediante las pruebas o testigos mudos que vamos encontrando en la escena del hecho. Mi tarea consiste en dos fases. En la recolección de pruebas independientes por intermedio de polvos reactivos de rastros papilares. En la otra función que tenemos nosotros, que es la más dolorosa, que es la identificación necropapilar. Necro, muerte, ¿no? Que es la identificación de cadáveres, generalmente son cadáveres frescos, pero también trabajamos con cadáveres que tienen su tiempo, que son cadáveres putrefactos, cadáveres quemados, ahogados. Cada uno tiene su particularidad y su procedimiento en la identificación. Yo he sido policía durante 10 años y tuve en el momento justo y en el lugar justo, que fue en el 83, cuando Angelo creó la Policía Judicial. Bueno, yo estaba ahí. Pedí ir ahí. No es fácil ir a ese destino. Aparte que no era muy bien visto por la policía en general, porque al trabajar en forma, a recabar pruebas, lo podría incriminar o desincriminar. Muchas veces nosotros estamos preparados, tratamos de lo posible de ser profesionales, pero también somos humanos
La mayor parte del trabajo se centra en accidentes de tránsito, que sean causas judiciales, es decir, siempre y cuando existan lesionados y o fallecidos en el accidente. Cotidianamente debemos realizar informes de los vehículos que intervienen en los distintos accidentes de tránsito y nos encontramos con todo tipo de vestigios que pueden resultar de los accidentes de estas características, como sangre, sesos, dentaduras, cuero cabelludo, hasta materia fecal en el interior de los vehículos, una silla de ruedas. Nos toca peritar todo ese tipo de cosas y reconstruir ese tipo de hechos. Se queda dando vueltas con eso en la cabeza y creo que la parte más insalubre es la carga emocional con la que trabajamos día a día. Nuestra tarea, bueno, desde la fotografía nosotros tenemos que dejar plasmado el lugar del hecho. Somos los ojos de la fiscalía o de quien necesite el informe. Tenemos que recorrer el lugar del hecho y registrarlo desde el inicio. Siempre la primera foto es el frente del lugar. Trabajamos mucho con la premisa desde lo general a lo particular. Tenés que mostrar todo el macroambiente y después todos los detalles. Lo criminalístico nunca me imaginé trabajarlo. Me gusta desde el costado humano, hacer algo, tratar de hacer algo para poder ayudarlos. Y por lo menos poder estar ahí, dar una palabra de aliento, no sé, tocarle el brazo, preguntar si necesitan algo o saber que uno está dando lo mejor de uno para que eso se solucione, es una buena sensación. Es decir, estoy marcando la diferencia desde acá en un momento que es tremendo. Después de escuchar estos testimonios nos queda absolutamente claro de lo importante que es el trabajo de policía judicial y también de lo insalubre. Hay una larga lucha gremial para que se declare la insalubridad de este trabajo. Escuchamos al secretario general de Judiciales, Federico Cortelletti. Es una larga lucha que traen los compañeros y compañeras del sector, acompañados por el sindicato. Cuando nosotros asumimos en 2014, había un conflicto que pretendía, por parte de las autoridades del Ministerio Público, cambiar la jornada de trabajo y, por lo tanto, cambiar la mecánica del trabajo, la forma de organización. Ahí es cuando intercedemos por este conflicto, pero cada una de las intervenciones derivaban en la necesidad de declarar insalubre para que se tenga en cuenta tanto tema jornada como condiciones de trabajo, como las protecciones en el lugar del hecho y otros derivados. Por lo tanto, dijimos, no podemos seguir peleando cuestiones particulares cuando lo importante es que haya una declaración de insalubridad. Nosotros lo retomamos primero con la creación del espacio de apoyo psicosocial y después con la iniciación de un nuevo expediente que busca la declaración de insalubridad. En nuestra provincia se hace solo a través del Ministerio de Trabajo. Quien declara la insalubridad de un sector de trabajo es el ministro. La Policía Administrativa tiene este beneficio, todos lo conocemos desde hace años, se jubilan con una edad mucho menor, también por el impacto que sufren en su salud, en parte por esas razones lo tienen. Y a su vez, contradictorio, en la morgue judicial también tienen otorgada la insalubridad. Y por tanto es un poco contradictorio que quienes están en el lugar del hecho con este ambiente que hace daño a su salud por más tiempo y lo depositan después para que trabajen los médicos en la morgue, no lo tengan. Es un contrasentido. Es un sector sumamente invisibilizado, no tiene el reconocimiento social debido desde nuestro punto de vista, pero tampoco tiene el reconocimiento propio de las autoridades del Poder Judicial y del Ministerio Público, que en muchos casos desconocen profundamente el trabajo que hacen estos compañeros y compañeras, así que sí hay una gran falta de conocimiento y de reconocimiento de su labor. Ahora conocemos un poco más de qué se trata el trabajo de la policía judicial. Más cerca del dolor, de la violencia de nuestra sociedad que del romanticismo que proponen muchas series y películas. Desde Principio Activo, Salud y Sociedad asumimos un compromiso para hacer visible este trabajo que es insalubre pero fundamental.
En el próximo bloque de Principio Activo Salud y Sociedad, la voz de los trabajadores y economía feminista. Asambleas virtuales, ventajas del mundo digital. En Code Sociedad Anónima, líder mundial en firma digital, junto a DDA, te ofrecen las ventajas de la asamblea virtual. Menos costo, más ágil, más simple, con validez legal y resguardo. Unión de Educadores de la Provincia de Córdoba. Junto a los docentes en defensa de la educación pública. BM Consultorios Odontológicos. Somos un equipo de odontólogos formados para prevenir y cuidar tu sonrisa. Te cuidamos, nos cuidamos. Obra social del personal de la industria gráfica de la provincia de Córdoba. Defendemos el sistema solidario de atención de la salud. La salud es un derecho, no un negocio. En el último bloque de Principio Activo Salud y Sociedad, Zuli Miretti, secretaria general adjunta de la Unión de Educadores de la provincia de Córdoba, nos explica cómo el gremio asume la lucha para denunciar la ilegalidad de la ley previsional que Schiaretti impuso en la pandemia. En la pandemia, donde el gobierno debiese haber mostrado la mayor solidaridad con sus trabajadores, fue el único gobierno que durante la pandemia hizo una modificación de una ley jubilatoria, pero con recortes totalmente regresivos, porque lo venimos explicando desde el mismo momento que se sancionó la ley, que los docentes de Córdoba hemos quedado con la peor jubilación docente del país y haciendo ver que también eran mentiras los spots publicitarios que decían que los docentes no iban a ser tocados. Los docentes estamos doblemente afectados, porque el cálculo de los últimos 10 años, y ahora ya lo estamos comprobando con los compañeros que se van jubilando, que cobran hasta un 50% de lo que cobraban en actividad. Es lo que nosotros preveíamos y decíamos. Pero además porque hay una ley nacional docente, que es una ley que es mucho más progresiva, que es el 82% del salario bruto del último año. Nosotros decimos, si ya hay una armonización total, como fue esta ley, que a los demás, a todos los trabajadores estatales los armonizaron con un sistema nacional, bueno, nosotros queremos que nos armonicen con el sistema de la ley especial docente. Realmente es un golpe muy artero el que nos dio el gobernador. Estamos haciendo mucho en lo legal, porque decimos que esta ley es inconstitucional, pero bueno, nosotros vamos a seguir visibilizándolo y volviendo a explicar que esto que decía antes, ¿no? Los docentes de Córdoba hemos quedado con la peor jubilación docente del país y es el único gobernador que en medio de la pandemia hizo un ajuste tan regresivo a sus trabajadores. Así que es una lucha donde todos los días vamos recreando qué formas adoptamos para seguir visibilizando y que la sociedad entienda que nosotros no tenemos jubilaciones de privilegio, sino que tenemos jubilaciones que son un derecho porque hemos aportado y hemos tenido siempre el aporte más alto del país en Córdoba, justamente que era para garantizar el 82%. Bueno, hoy vemos que los compañeros se están jubilando, como decía recién, con el 50 o el 60% de lo que cobran en actividad. Realmente es un abuso, una intromisión al bolsillo de los compañeros, de todos los quienes nos vamos a jubilar, y además de los mismos jubilados, quienes ya están jubilados, que cobran los aumentos 2 meses después que lo que cobramos los activos, lo que también, bueno, es una pérdida de su poder adquisitivo, ¿no? Así que esa es una lucha que nosotros vamos a seguir visibilizando y llegar
con los juicios, estamos ya iniciando los juicios y llegaremos hasta la Corte Suprema de Justicia. En el micro de economía feminista, nuestra economista Melissa Luc vuelve a abordar un tema que es crucial: la economía del cuidado y su impacto en la economía de la sociedad, cómo es fundamental para el desarrollo de la actividad y cómo se sostiene el capitalismo en la espalda de las mujeres. Hola a todos y a todas. De nuevo Melissa Luc hablándoles de economía feminista. Hoy les quiero hablar sobre el último informe que sacó el Ministerio de Economía de la Nación sobre el aporte que hacen las tareas de cuidado al Producto Bruto de nuestro país, en particular los aportes que hace la economía del cuidado. Este informe muestra y evidencia que en realidad si las personas que llevamos a cabo todas las tareas que están dentro de lo que se llama la economía del cuidado, entre paréntesis, estas personas somos en mayoría mujeres, si se contabilizara y si se pagara a estas personas por todos los servicios que brindan de cuidado, lo que pasaría es que pasaría a ser uno de los sectores más importantes de la economía argentina. En particular, en el 2019 se calculó que el aporte que hubieran hecho estas tareas, si se hubieran pagado a todas las personas que las llevaron a cabo, hubieran hecho un aporte del 16% aproximadamente sobre el PBI. Esto es, en pesos, 4.000 millones de pesos de aporte al Producto Bruto Interno de nuestro país brindarían las tareas de cuidado si efectivamente fueran remuneradas en su totalidad. ¿Por qué digo si efectivamente fueran remuneradas en su totalidad? Porque en realidad lo que se sabe es que del 100% de las tareas que se llevan a cabo dentro de la economía del cuidado, solamente el 25% se pagan. El resto las llevamos a cabo de forma gratuita, sobre todo, mayoritariamente las mujeres. Por lo tanto, lo que viene a decir la economía feminista es que si se pagaran efectivamente el 100% de estas tareas, estaríamos hablando de unos 4.000 millones de pesos anuales para el año 2019. En particular, con la pandemia se ha demostrado que se aumentó la demanda de servicios de cuidado, de servicios domésticos, en particular de limpieza y mantenimiento del hogar y de apoyo escolar, todas tareas que están dentro de la economía del cuidado, y por lo tanto se estima que para este año el aporte de este sector de la economía va a ser aún mayor, va a ser del 21%, teniendo en cuenta que este año el resto de los sectores económicos, la industria, el comercio, la producción, la infraestructura, etcétera, etcétera, van a tener una caída en el aporte del PBI. Por lo tanto, este va a ser el único sector que, si, de nuevo, fuera realmente remunerado a las personas que lo llevan a cabo, habrían hecho un aporte mayor a la economía que el resto de los sectores, y no solamente hubiera sido mayor el aporte, sino que hubiera sido el único sector que crecía de la economía. Por lo tanto, lo que básicamente trata de decir este informe es que tenemos que empezar a remunerar al 100% de las tareas de cuidado y servicio doméstico que se llevan a cabo en este país, porque son una actividad y un servicio económico importante sin el cual el sistema capitalista definitivamente no podría subsistir. Hoy tuvimos como entrevistado a un hermano latinoamericano que viene a desenmascarar cómo ese modelo que nos quisieron vender como exitoso, el modelo de Chile, el modelo neoliberal, ha implosionado de forma violenta. También nos vino a demostrar cómo la salida siempre tiene que ver con la organización de los trabajadores, con la organización de la creatividad y con la esperanza y la decisión política de salir adelante. Siempre en la historia se ha salido adelante por potencia de los trabajadores. En la Argentina no podemos desmayar frente a lo que nos imponen como desesperanza y a la opresión que generan los medios económicos que quieren desestabilizar al gobierno nacional. Que la derecha se ponga tan violenta,
también es una seña positiva de que tenemos un gobierno nacional que ha decidido ponerse del lado de los trabajadores, del lado de los intereses populares. Es fundamental la unidad de las fuerzas productivas del trabajo para que podamos sostener esta lucha que vamos dando como pueblo. Creer que no podemos cambiar el mundo es lo primero que nos quieren imponer como verdad, para bloquearnos y para inmovilizarnos. No dejarnos robar la capacidad de soñar, tener la posibilidad de alimentarnos de las experiencias positivas de nuestros hermanos latinoamericanos y seguir construyendo juntos un proyecto que asuma el desafío de construir un mundo para todos, un mundo solidario, un mundo en el que los que trabajan sean los que deciden. En eso estamos y somos muchos. Pensar que la salida es individual es una idea que el capitalismo nos quiere imponer. La salida siempre es colectiva y en términos de países pasa lo mismo y la unidad latinoamericana es nuestro horizonte y nuestra esperanza. BM Consultorios Odontológicos. Somos un equipo de odontólogos formados para prevenir y cuidar tu sonrisa. Te cuidamos, nos cuidamos.